Bueno, para quienes nos escuchan hoy y buscan desarrollar un pensamiento crítico frente a la sobreinformación, esta inmersión de hoy va a ser, digamos, bastante intensa. Soy su anfitriona y estoy lista para que analicemos algo que parece sacado de una película. Y yo soy el experto que te acompaño hoy, y la verdad estoy muy emocionado por este tema. Es un cruce sumamente inusual, sin duda. Totalmente. O sea, imagínense esto. En 1997, el gobierno de Estados Unidos da una conferencia de prensa y, con total seriedad, pide que creamos que cientos de ciudadanos en Roswell sufrieron una alucinación temporal colectiva. Sí, la famosa excusa de la memoria alterada. Exacto. Básicamente decían que los testigos habían confundido las fechas en sus mentes para explicar los restos hallados medio siglo atrás. Y hoy, pues, vamos a explorar por qué el mito de los extraterrestres resultó ser la coartada perfecta, o sea, la maniobra de distracción ideal para ocultar algo mucho más oscuro. Fíjate que para hacer esto, nuestra base hoy es un documental fascinante titulado Extraterrestres y demonios, evidencia de un reino invisible. Este material sigue el trabajo del Dr. Michael S. Heiser, que es un erudito en idiomas antiguos y textos bíblicos. Un perfil bastante único para hablar de ovnis, la verdad. Bastante. Pero creo que es importante establecer nuestras reglas del juego desde el principio. Dado que vamos a tocar teorías de conspiración gubernamental muy turbias, conceptos teológicos y, bueno, la idea del mal espiritual, nuestra misión en este análisis profundo no es respaldar estas premisas como verdades absolutas. Claro. Hay que mantener la distancia. Exacto. Vamos a analizar de manera imparcial los argumentos y las conexiones que Heiser plantea, manteniendo toda la objetividad posible. Definitivamente. La idea es proponer una forma distinta de leer nuestra cultura, separando la historia militar documentada de la mitología pop. Y para entender toda esta conexión entre entidades y platillos voladores, creo que tenemos que regresar a ese momento absurdo de 1997 en la CNN. Uf, ese fue el 50º aniversario del incidente de Roswell. La Fuerza Aérea, a través del coronel Haynes, intentaba dar carpetazo al asunto de una vez por todas. Sí, y la versión oficial afirmaba que los supuestos cuerpos recuperados eran simplemente muñecos de prueba de impacto, ¿no? Así es. Pero, un periodista señaló una enorme discrepancia histórica. Las Fuerzas Armadas no empezaron a usar esos muñecos hasta la década de los 50, o sea, años después de que ocurriera el choque en Roswell en el 47. A ver, analicemos esto por partes. El coronel sugirió que la gente alteró sus propios recuerdos para justificar esa brecha de tiempo. Sí, esa fue la famosísima y ridícula comprensión del tiempo. O sea, es una excusa tan frágil que casi parece diseñada para que la gente no la crea. Es como si el gobierno hubiera encendido bengalas gigantes en el cielo para asegurarse de que nadie mirara lo que realmente estaban escondiendo en la arena. El argumento del documental es que querían que la historia de los marcianos sobreviviera. Porque la realidad que escondían era, digamos, un secreto militar sumamente incómodo. La investigación señala directamente a la Operación Paperclip. Ah, claro. El reclutamiento tras la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Estados Unidos no quería que el conocimiento nazi cayera en manos soviéticas, así que ingresaron secretamente a más de 700 científicos del régimen al país, lavando sus historiales por completo. Hablamos de mentes muy brillantes pero oscuras, como Wernher von Braun. Sí, quien llegó a liderar partes cruciales de la NASA, imagínate. Y el material conecta esto con los famosos documentos Majestic. Y aunque su autenticidad siempre se debate, detallan tecnologías en las que los nazis ya trabajaban, como procesos fotoquímicos para crear material nuclear sin reactores enormes. Y esto te cambia la óptica por completo. O sea, si consideramos que Roswell era en el 47 la base principal donde operaba el arsenal nuclear estadounidense, pues una nave estrellada ahí tiene mucho más sentido como un prototipo secreto militar que como turistas de otro sistema solar. Totalmente lógico. Y de hecho el material aborda de dónde salió la imagen clásica del platillo, porque el término ni siquiera describía la forma original de las naves. Espera, ¿en serio? Sí, todo nació de un error de la prensa con el caso del piloto Kenneth Arnold. Él fue el primer testigo famoso en el noroeste del Pacífico. Pero cuando dibujó lo que vio, no hizo círculos. Ah, ya sé para dónde vas. Trazó aeronaves triangulares. Exacto, muy similares al diseño de ala delta en el que los ingenieros alemanes experimentaban al final de la guerra.
El error ocurre porque Arnold le dijo a los periodistas que estos triángulos se movían por el aire saltando como platillos sobre el agua. ¡Wow! O sea, era una metáfora sobre el movimiento, no sobre la forma. Así es, pero los medios tomaron la palabra platillo, ignoraron la forma real de ala delta y crearon toda la iconografía universal del disco volador. Totalmente lógico. Y de hecho, el material aborda de dónde salió la imagen clásica del platillo, porque el término ni siquiera describía la forma original de las naves. ¿Espera? ¿En serio? Sí, todo nació de un error de la prensa con el caso del piloto Kenneth Arnold. Él fue el primer testigo famoso en el noroeste del Pacífico, pero cuando dibujó lo que vio, no hizo círculos. Ah, ya sé para dónde vas. Trazó aeronaves triangulares. Exacto. Muy similares al diseño de ala delta en el que los ingenieros alemanes experimentaban al final de la guerra. El error ocurre porque Arnold le dijo a los periodistas que estos triángulos se movían por el aire saltando como platillos sobre el agua. ¡Wow! O sea, era una metáfora sobre el movimiento, no sobre la forma. Así es, pero los medios tomaron la palabra platillo, ignoraron la forma real de ala delta y crearon toda la iconografía universal del disco volador. Pero a ver, me cuesta cuadrar una cosa aquí. Si la excusa de los extraterrestres funcionó de maravilla para encubrir tecnología nazi, ¿qué pasa con los famosos cadáveres? Un ala delta no te explica de dónde salieron esos pequeños cuerpos no humanos supuestamente recuperados. Y aquí es donde entramos en un terreno sumamente oscuro. El documento sugiere que los supuestos alienígenas eran, muy probablemente, víctimas de experimentación humana. ¡Qué horror! Sí. Para entender el contexto, el Dr. Heiser nos pide mirar programas de la época, como la Operación Fugo de Japón. Intentaron lanzar globos de gran altitud cargados con anthrax hacia Norteamérica. O, el infame Escuadrón 731. Para quienes no lo conozcan, el Escuadrón 731 fue una unidad japonesa que realizaba experimentos médicos biológicos atroces, sin anestesia ni nada, en miles de prisioneros de guerra. Fue, digamos, la cúspide de la crueldad médica. Exactamente. Y al terminar la guerra, a muchos de los responsables de esos horrores se les dio inmunidad a cambio de sus datos. La fuente sugiere que, al absorber esta mentalidad de que ciertas vidas son desechables por el bien de la ciencia militar, Estados Unidos inició el proyecto Sunshine. ¿Y en qué consistía eso? Realizaron pruebas brutales de impacto y tolerancia a la altitud extrema. ¿Y a quiénes usaron? Pues a reclusos del corredor de la muerte, a personas con enfermedades raras que alteran el aspecto físico como la progeria y, trágicamente, a niños. Es escalofriante. O sea, resulta infinitamente más conveniente para las autoridades dejar que la población se ponga gorros de papel de aluminio y fantasee con visitantes galácticos de cabezas grandes, en lugar de arriesgarse a admitir que hacían experimentos monstruosos con seres humanos. Lo fascinante aquí, desde un punto de vista analítico, es cómo la narrativa extraterrestre fue una herramienta brillante para el gobierno. El mito extraterrestre fue el escudo de relaciones públicas más efectivo del siglo XX. Vale. Eso cubre la tecnología de vuelo y los restos físicos en el desierto.
Pero hay un salto lógico enorme que hacer aquí, porque encubrir aviones nazis no te explica los miles de testimonios profundamente personales. ¿Te refieres a las abducciones? Exacto. No explica a las personas que afirman despertar en mesas frías rodeadas de luces quirúrgicas. O sea, si los ovnis son metal y secretos de Estado, ¿cómo explicamos la psicología interna de los abducidos? Bueno, para entender esa transición de la aeronáutica a la mente, el material conecta el fenómeno con los descubrimientos del Comité Church en los años 70. Este comité destapó el programa MK Ultra de la CIA. Que originalmente buscaba un suero de la verdad, si no me equivoco. Así es. Querían usarlo en interrogatorios contra los soviéticos, pero terminaron desarrollando un sofisticado sistema de control mental a través de drogas alucinógenas y trauma inducido. Y a ver, para entender bien la mecánica detrás de esto, el cerebro humano tiene un límite de tolerancia al dolor. Si la mente se fragmenta o se disocia por un trauma extremo, esa mente se vuelve increíblemente maleable, ¿cierto? Científicamente sí. El cerebro crea personalidades o barreras para protegerse. Entonces, ¿podrían los interrogadores implantar recuerdos sintéticos para que la víctima recordara a un alienígena y nunca denunciara al verdadero militar que le hizo daño? Esa es la base clínica que explora Heiser. Descubrieron que podían programar memorias pantalla, un recuerdo falso que actúa como un parche para ocultar el abuso real. Y lo revelador aquí es la coincidencia institucional del MK Ultra. Son los mismos nombres que aparecen en la historia temprana como los pioneros que investigaban los primeros casos de abducción. ¡Wow! O sea que muchos de los contactados podrían ser simplemente sobrevivientes de abuso gubernamental. Eso explicaría las mesas médicas, las luces, las batas. Totalmente. Pero el análisis da un giro radical en este punto. Porque Heiser argumenta que la maldad humana no es suficiente para explicar la totalidad de los casos. Espera, si no es el gobierno, ¿entonces qué es? Él cita el trabajo de académicos serios, como el difunto psiquiatra de Harvard, John Mack. Mack analizó cientos de casos y notó que las abducciones operaban menos como un experimento de la Guerra Fría y más como iniciaciones de chamanismo antiguo o un retorcido síndrome de Estocolmo espiritual. Donde las víctimas desarrollan reverencia por sus captores. Exacto. Pero la pieza clave de esto es una conferencia del MIT que se celebró en 1992. Espera, me cuesta creer que el MIT se metiera en esto de las abducciones. ¿Qué estaban comparando exactamente ahí? Sentaron a investigadores del fenómeno de abducción junto a psicólogos clínicos que trataban a víctimas de abuso ritual satánico. Y los paralelismos fueron asombrosos. Encontraron más de 20 similitudes sistémicas. ¿20? Eso no puede ser coincidencia estadística. No lo es. Y no solo en la descripción de las herramientas físicas o los dolorosos experimentos de reproducción. Era en el núcleo del trauma espiritual. En ambos fenómenos los perpetradores utilizaban ilusiones psicológicas, disfrazándose de figuras religiosas. O sea, ¿podían aparecer en la mente de la víctima con el rostro de Jesús para cometer abusos? Sí, con el objetivo de destruir la fe de la persona y convencerla de que el Dios bíblico es un torturador. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante, porque si es puramente un proyecto militar para borrar memorias, la religión no tendría por qué jugar un papel central. Y la investigación resalta un dato que rompe todos los esquemas. El tema de la confrontación espiritual. Exacto. Investigadores documentaron que en casos de abducciones aterradoras y repetitivas, cuando a las víctimas se les enseñaba a invocar el nombre de Cristo como un arma de defensa, la abducción se detenía permanentemente. Y el porqué de esa reacción es el argumento central del Dr. Heiser. Si un evento que supuestamente involucra naves avanzadas intergalácticas se detiene al instante frente a una confrontación teológica específica, pues la causalidad no es tecnológica. Claro, un alienígena biológico que viaja a la velocidad de la luz no se vería afectado por una oración cristiana. Exactamente. Heiser sostiene que, descontando las operaciones gubernamentales y las enfermedades mentales, queda una fracción genuina de casos donde el fenómeno es directamente un encuentro demoníaco moderno. Bueno, y si establecemos que existe esta agenda espiritual oscura, usando máscaras de alienígenas grises, la pregunta obligada es, ¿qué están vendiendo? ¿Cuál es el mensaje que le implantan a la gente? Para analizar el mensaje, el material revisa a los contactados clásicos de la época dorada de la ufología. Figuras como George Adamski o Billy Mayer en Suiza.
Meyer traía fotografías espectaculares y afirmaba tener conversaciones filosóficas con una alienígena benévola. Y fíjate que esa alienígena de Meyer tenía un nombre muy particular, Semjase. Voy a jugar al abogado del diablo por un segundo. Semjase suena exactamente como un nombre inventado por un escritor de ciencia ficción barata buscando vender libros. No es simplemente una coincidencia fonética y un fraude comercial. Bueno, para un erudito en idiomas antiguos como Heiser, las coincidencias fonéticas de este calibre levantan todas las banderas rojas. Semjase es casi idéntico a Shemiasa. ¿Y quién es Shemiasa? En el libro de Enoch y las tradiciones ligadas al Génesis, Shemiasa no es un turista interestelar. Es identificado como un demonio principal, un líder de los vigilantes que se rebelaron para corromper a la humanidad. ¡Wow, qué fuerte! Sí, pero Heiser argumenta que la verdadera prueba no está en el nombre, sino en la doctrina que estos seres difunden. Es consistente y profundamente arraigada en el gnosticismo. A ver, para visualizarlo y explicarlo un poco. El gnosticismo es un sistema de creencias antiguo que básicamente cuenta la historia de la Biblia, pero al revés, ¿no? En esta versión, el Dios del Antiguo Testamento es un creador tiránico y la serpiente del jardín del Edén es en realidad el libertador heroico que nos dice que tenemos una chispa de divinidad. Lo resumiste perfecto. En el marco gnóstico, la salvación no existe, porque no hay pecado del cual arrepentirse. Solo necesitas la iluminación intelectual para despertar al hecho de que tú mismo eres un Dios en potencia. O sea, los contactados siempre regresan con una narrativa donde Jesús se es degradado. Lo presentan como un alien avanzado más o un maestro humano al que ellos le dieron poderes. Si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que entidades espirituales están usando las mismas mentiras antiguas, pero adaptadas para la audiencia del siglo XX y XXI. Básicamente, quieren ofrecer el cielo, pero sin tener que pagar la entrada de la responsabilidad moral. Prometen la trascendencia estelar sin rendirle cuentas a un creador. Heiser plantea que es una estrategia brillante. Toman las herejías más viejas y las envuelven en trajes espaciales. Porque saben que la mente moderna rechazará a un demonio con cuernos, pero aceptará feliz a un ser pleyadiano con respuestas sobre el ADN. Es una guerra por redefinir la realidad a través del lenguaje. Pero, a ver, si la idea es que entidades engañosas están secuestrando la narrativa, ¿qué pasa con todos esos teóricos que juran que los textos milenarios ya hablaban de alienígenas desde el principio? O sea, programas enteros como Alienígenas Ancestrales se sostienen sobre esa premisa. Ah, sí, y el pilar fundamental de todo ese imperio televisivo es el trabajo del autor Zecaria Sitchin, especialmente su libro El duodécimo planeta. Sitchin afirmó haber descifrado tablillas sumerias que hablaban de los Anunnaki. Según él, astronautas de un planeta llamado Nibiru, ¿no?, que nos crearon con ingeniería genética para extraer oro. Exacto. Pero Heiser lo desmitifica contundentemente. Hay una anécdota genial en el documental donde Heiser, que realmente lee sumerio-acadio a nivel académico, se presenta en una convención ovni y expone tan fuerte la falta de rigor de Sitchin que literalmente lo echan del evento. Jaja, me imagino la cara de la gente. Pero, o sea, ¿qué le refutaba exactamente? Que Sitchin no podía leer sumerio antiguo. Inventó traducciones que no existen en ningún glosario sumerio documentado. Heiser desafía a cualquiera a encontrar una sola tablilla real que sitúe a los Anunnaki en Nibiru. ¿Nibiru no es un planeta entonces? En la astronomía babilónica la palabra Nibiru hace referencia al planeta Júpiter o a una estrella guía, no a un planeta gigante exterior. Además, no hay menciones de naves, ni de probetas, ni de manipulación de ADN en esos textos. De acuerdo. Sitchin pudo haber manipulado los textos sumerios, pero ¿qué hay del texto bíblico en sí? Tomemos Génesis 6. Habla de los hijos de Dios bajando a la tierra, tomando mujeres humanas y engendrando a los Nefilim, una raza de gigantes. Eso suena exactamente a alienígenas biológicos cruzándose con otra especie. A simple vista, sí, pero desde la visión académica del antiguo Cercano Oriente, hay que entender el género literario. No describe exploradores biológicos que necesitan comer o reproducirse. Describe una incursión de entidades espirituales que asumen forma física. ¿Y cómo se diferencia eso de los extraterrestres en la mentalidad de la época? Para entenderlo, hay que observar las culturas vecinas.
Mesopotamia tenía el relato de los Apkallu, unos seres divinos que se mezclaron con humanos para preservar el conocimiento antes de un cataclismo. Para los babilonios, los Apkallu eran héroes civilizadores. Claro, y aquí radica la inversión teológica de la Biblia. O sea, toma esa misma narrativa cultural, pero le da la vuelta por completo. En lugar de celebrar a estos seres por compartir su tecnología, las escrituras presentan esto como una rebelión catastrófica. Ese conocimiento enseñó a la humanidad a forjar armas y hacer brujería. Exacto. Es teología polémica, no un manual de vuelo, mostrando que esa mezcla fue algo destructivo. Y eso nos ayuda a resolver el último gran argumento de la teoría de antiguos astronautas, la visión de Ezequiel 1. Me cuesta soltar esta imagen clásica. Si uno lee a Ezequiel, o sea, un ruido atronador, ruedas inmensas girando dentro de otras ruedas, plataformas y criaturas con caras metálicas. Para nuestra mente moderna, eso es indiscutiblemente una nave espacial aterrizando. Sí, suena a eso. Pero el Dr. Heiser lo explica con el concepto de las polaroides de la época. Cada elemento de la visión coincide exactamente con la iconografía babilónica. A ver, explícame eso de las Polaroids. Ezequiel era un prisionero exiliado en Babilonia. Si miras la arquitectura monumental que él veía todos los días, la iconografía está llena de tronos asentados sobre ruedas concéntricas, y los querubines asirios muestran esos mismos 4 rostros: hombre, león, buey y águila. Que representan los 4 pilares fijos del zodíaco babilónico, si no me equivoco. Exactamente. Eso cambia toda la escala narrativa. O sea, Ezequiel no estaba documentando un aterrizaje ovni. Estaba usando la imaginería religiosa más imponente que veía a diario para comunicar algo teológico. Estaba diciéndole a su pueblo que el Dios de Israel, y no el dios babilonio Marduk, es quien verdaderamente controla el flujo del tiempo y la historia por encima del zodíaco. Es una reclamación de soberanía espectacular, utilizando el lenguaje visual que la gente de su tiempo entendía perfectamente. Bueno, entonces, después de desarmar a Sitchin, de entender la visión de Ezequiel y de exponer los engaños detrás de las abducciones, esto plantea una pregunta importante. Si la NASA descubriera mañana microbios alienígenas o recibiera una señal de radio inteligente, ¿eso destruye la teología bíblica? El argumento central de Heiser es un contundente no. El hecho de que la Biblia no mencione alienígenas no significa nada. Tampoco menciona los microondas o la mecánica cuántica. Claro, pero el conflicto es existencial. La gente piensa, si hay seres más inteligentes, ¿dejamos de ser especiales? ¿Qué pasa con la imagen de Dios? Y para resolver eso, la investigación desglosa Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ese pronombre plural, el hagamos, revela la presencia de la hueste celestial, el consejo divino. Las entidades espirituales que acompañaban en la creación. Exacto. La lección crucial aquí es que la imagen de Dios no es un estatus basado en el coeficiente intelectual o la anatomía. No es una lista de características físicas. ¿No? La imagen es una vocación, un rol representativo. Si descubrimos entidades inteligentes a millones de años luz, simplemente son otras criaturas en otro rincón del universo. No compiten con la función representativa otorgada a la humanidad. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? El verdadero riesgo, sugiere esta inmersión, no son unas naves de metal. El peligro real es la guerra por el lenguaje. El mal inteligente quiere redefinir palabras como Dios, salvación y trascendencia, convirtiéndolas en conceptos de ingeniería genética. Hay una frase brutal en el documental. La ciencia ficción es como el teleevangelismo para la cosmovisión alienígena. Es una frase perfecta, porque para la audiencia, la lección más grande de este análisis es la necesidad del pensamiento crítico. Vivimos en un mundo mucho más extraño de lo que admitimos, y no podemos permitir que la cultura pop dicte nuestra comprensión de lo espiritual o lo histórico. Y vaya recorrido que hemos hecho hoy. Analizamos cómo el gobierno aprovechó los ovnis para encubrir horrores médicos y científicos nazis. Exploramos la vinculación del MKUltra con oscuros contactos que imitan herejías antiguas, y cómo teóricos tergiversan deliberadamente textos milenarios. Todo esto me deja pensando en algo profundo. Si las narrativas extraterrestres son tan fácilmente manipuladas por gobiernos para ocultar atrocidades,
y por fuerzas invisibles para reescribir nuestro propósito. ¿Qué pasaría si nuestra obsesión moderna por encontrar salvadores en las estrellas es en realidad un reflejo de nuestra profunda soledad como especie? Un deseo tan desesperado de sentirnos elegidos que nos vuelve ciegos ante la manipulación terrenal y totalmente vulnerables a engaños invisibles. Algo para reflexionar. Hasta la próxima.